La Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro convocó a elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año. La oposición rechazó el anticipo de los comicios. En una sesión ordinaria, el diputado del oficialismo Diosdado Cabello fue el encargado de leer el decreto con el cual esperan combatir las supuestas agresiones imperialistas. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Dijo cuáles son los pasos a seguir. Por supuesto, corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta Constitución. El presidente Nicolás Maduro calificó como un acierto histórico la decisión de la constituyente. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si las fuerzas del gran polo patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. Desde la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. Que lo que debería ser un anuncio en cualquier país democrático, proactivo, convocante, etcétera, aquí se anuncian las elecciones como represalia. Por su parte, el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, convocó en su cuenta en Twitter a líderes opositores como Enrique Capriles y María Corina Machado a definir una estrategia en conjunto. La Asamblea Nacional Constituyente ya había modificado la fecha de unas elecciones. En 2017 fue cambiado el día de los comicios regionales, ya que primero estaban previstos para el 10 de diciembre, pero al final fueron efectuados en octubre. Por su parte, los cancilleres de los 14 países del denominado Grupo de Lima rechazaron el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana de anticipar las elecciones presidenciales. Tras una reunión realizada en Santiago de Chile, los ministros de Relaciones Exteriores también exigieron comicios transparentes en Venezuela. El canciller de México, Luis Videgaray, anunció que debido a la decisión tomada por el régimen de Maduro, su país no seguirá acompañando los diálogos de paz que sostiene el chavismo y la oposición en República Dominicana. Mauricio, creo que con respecto a este anuncio que se hace en Venezuela, que hace la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las elecciones presidenciales, la pregunta es una y es clara. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que persigue el régimen de Maduro? ¿Qué esperan ganar adelantando estos comicios? Paula, en parte la respuesta ya la vimos el año pasado. Veíamos en la nota cómo las elecciones regionales se adelantaron de diciembre hacia octubre y además de una inmensa sombra de fraude, no le dio tiempo a la oposición de organizar una estrategia, de presentar unos candidatos sólidos. De los 4 partidos que hacen parte de la mesa de la Unión Democrática, de la Unidad Democrática, solamente uno presentó candidatos, en parte porque trataron de boicotear las elecciones, pero en parte porque no había manera de organizarse. De este mismo modo, hoy la Asamblea Constituyente termina diciendo se adelantan las elecciones que estaban previstas para final de año para abril. No le da tiempo a la oposición de reaccionar. Ustedes veían el tuit de uno de los líderes de la oposición diciendo organicémonos, fijemos una estrategia, hagamos algo, tenemos 3 meses por delante, con el gran dilema de si presentan candidatos terminan avalando unas elecciones que seguramente también tendrán una sombra de fraude y si no presentan candidatos pues termina ganando el candidato bolivariano. Candidato bolivariano además que todo el mundo cree que va a ser Nicolás Maduro, pero yo guardo ciertas reservas. Ustedes vieron, si el pueblo quiere, yo soy el candidato de la Revolución Bolivariana. Pues yo no creo que vaya a ser así. A Nicolás Maduro le ha tocado o ha generado el peor periodo de la Revolución Bolivariana, el peor periodo en represión, en violaciones de derechos humanos, en asesinatos de la población civil y en cuestión económica. Hoy en día la inflación es del 10.000%, el año pasado cerró en 10.000%. Imagínense ustedes lo que es una inflación de 10.000%, uno no logra ni dimensionarla. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente algunos otros de los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela terminará presentando una candidatura más fuerte y quemarán a Nicolás Maduro como fusible. Ojalá ese llegue a ser una transición hacia algo un poquito mejor que lo que tenemos, pero es muy dudoso. Mientras no cambie la política económica en Venezuela, que es la que tiene con hambre
a la gente en las calles, arrasando con todo. Y mientras no cambie una apertura democrática, una apertura política, poco importará si es Nicolás Maduro, si es Diosdado Cabello, si es fulanito o Perencejo, porque más o menos las cosas van a ser iguales. Pero no creo que vaya a ser Nicolás Maduro el candidato, no creo que vaya a ser el próximo presidente, y creo que una vez más la oposición en estos meses que quedan de aquí a abril va a terminar fragmentándose y manifestando grandes incoherencias en este proceso, con la sombrita de fraude encima. Y es que eso es complicado, con la oposición tan dividida como está en Venezuela, pues es difícil hacerle, aunque sea un poquito de contrapeso, al régimen de Maduro.